Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y esta es la palabra fiel, día 60. Comencemos. Y bueno, pues nuevamente les hago la invitación para que compartan estos videos y más gente conozca al Dios Todopoderoso que ha soplado vida en todo hombre sobre la faz de la tierra. Y bueno, pues, ¿qué es la apostasía y cuál es su origen? La apostasía no es más que todo lo contrario a lo que les compartí en el capítulo anterior, que buscando la presencia de Dios es como podemos obtener un crecimiento espiritual, y la apostasía pues viene siendo lo contrario, es el apartarnos, el alejarnos, el soltar la mano de Dios, el rechazar la fe que hemos adquirido por medio del Evangelio de Jesús. Y aquí entran los católicos, los testigos de Jehová, entran los mormones y cada una de las denominaciones de las iglesias cristianas. ¿Por qué lo digo? Porque fuera de ellos, aquellos quienes no conocen el Evangelio de Dios, pues no les podemos decir apóstatas, pero todos aquellos que han conocido el Evangelio de Jesús, y que han hecho conforme a sus deseos y pensamientos, ellos son apóstatas. ¿Por qué? Porque se han alejado de la verdadera fe, de la realidad de la vida de un hijo de Dios ante Jesús. Y bueno, pues el origen lo podemos encontrar en la semilla de la parábola del sembrador, y dice así mi Señor Jesús. Este es Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y lo comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Esta es la raíz, la semilla que hace que aflore la apostasía y se haya multiplicado al día de hoy, como lo podemos ver día tras día en nuestras vidas. Y bueno, pues dice así mismo mi Señor Jesús más explícitamente, explicando obviamente el porqué de esta semilla. Y dice así: oíd pues vosotros, esto ya es Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y lamentablemente por eso surgen denominaciones, por eso surgen religiones, como lo podemos ver en los testigos, en los santos de los últimos tiempos, como ahora se llaman los mormones, y asimismo en la iglesia, que por más de un milenio, por no entender, por no conocer, por no saber, y sobre todo pues el entender, se apartan de la idea correcta de Dios y hacen como ellos creen, no como realmente Dios así lo quiere. Y obviamente son los primeros que meten duda, y pues obviamente están digámoslo así, digámoslo, en completa, oscuridad. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y lo podemos mirar en estas denominaciones que
lamentablemente, pues al ser perseguidos o al llegar la aflicción y la persecución, huyen porque realmente no hay en ellos digámoslo así, una verdad revelada de parte de Dios y crean sus propias denominaciones, crean sus propias ideas y, y se vuelven o hacen conforme a lo que ellos creen y no realmente conforme a la palabra de Dios. Y por eso, dice así mi Señor, y por causa de la palabra luego tropiezan, y es ahí donde le damos parte al enemigo en que empiece a hacer estragos en nuestras vidas. Y el enemigo no es por encima de mi Señor Jesús, todo lo contrario, pero Él conoce al hombre también y Él te conoce y sabe en qué momento poderte mover, en qué momento poder abordarte y hacerte caer. Y dice asimismo mi Señor Jesús, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahí podemos mirar cómo el catolicismo por más de un milenio, pues inclinándose hacia las riquezas, hacia los afanes de esta vida, pues podemos mirar hoy en día que el Vaticano tiene reliquias, tiene, digámoslo así, riquezas en oro invaluables, que eso es mucha su riqueza, y que pues no difiere en muchos predicadores, como lo podemos mirar dando un ejemplo como en Cash Luna, en La Méndez, y en otros predicadores, que bien lo dice Cash Luna, su nombre pues es efectivo. Él hace las cosas porque le gusta el dinero y pues su fortuna ha sido amasada en millones de dólares. Y bueno, pues asimismo, cuantos que aún en iglesias pequeñas que pues se inclinan o dejan que el afán, que la necesidad los aborde, los hunda y voltean a ver las arcas del tesoro y empiezan a construir para ellos, no importándoles las ovejas que muchas veces teniendo necesidad ni siquiera les proveen para poder buscar un trabajo, y mientras que lo buscan y mientras que lo hallan, pues tal vez sustentar su necesidad. Todos quieren o todos estas personas caen en el afán y la riqueza. Y bueno, pues dice así mismo la palabra de Dios, el que fue sembrado entre espinos, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a citar, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Es por ello que en el capítulo anterior les refería que es la carne por sí sola no va a buscar a Dios, la carne por sí sola no va a querer hacer lo correcto delante de Dios, y es por ello que surge de ahí la apostasía. Mas si nos obligamos a hacer lo correcto, a estar en la presencia de Dios, ya sea en la lectura, en la oración, y lo que aprendemos de esa manera, compartir conforme al Evangelio, conforme a lo que predicamos a la gente, eso es
realmente sumar y dar 100 por 1, como dice mi Señor Jesús, hagamos riquezas en los cielos. Y bueno, pues esto es, o más bien la raíz, el origen por el cual la apostasía desarrolla estas malas formas, y aquellos que obviamente, no vuelvo a repetir, como la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, las denominaciones de las iglesias cristianas, asimismo los mormones, pues al apartarse de la voluntad de Dios, al apartarse de la fe de Dios, pues obviamente se conforman con fábulas, se conforman con historietas, con mitos, leyendas, como en el caso de los mormones, de su ángel Moroni, y pues aquellos que pues obviamente eh, difieren de lo correcto que ha dejado escrito mi Señor Jesús en cuanto a sus evangelios y en cuanto a las epístolas de mis hermanos apóstoles, que son congruentes unos con otros. Es por ello que en los evangelios de Jesús nosotros podemos encontrar el principio y el fin, y por ello es donde yo baso cada uno de los escritos que obviamente Dios me revela a través de su Espíritu Santo, usando algunos ejemplos de mis hermanos los apóstoles, porque son más explícitos al explicar cada una y de forma más humana las, digámoslo así, las aflicciones, las pruebas, las alegrías, los gozos. Y bueno, pues ahí podemos también identificar que los evangelios de Judas, asimismo Tomás y María Magdalena, pues no son congruentes con ninguna de las epístolas de mis hermanos los apóstoles, así como ni con los evangelios de Jesús. Más bien se parecen en la actualidad a un bestseller que según es un proyecto y se llama Caballo de Troya, que podemos mirar que son pensamientos de hombre, son congruentes porque el hombre es el mismo, como ya les he dicho en otros capítulos, ayer y hoy. No tienen realmente una evolución, realmente son cortados con la misma tijera, y podemos mirar que aún hay una diferencia de 1700 años entre estos supuestos evangelios y el caballo de Troya, y hablan lo mismo y realmente no aportan nada a las experiencias de los apóstoles de Jesús. Y bueno, pues asimismo mi Señor Jesús nos da su advertencia en Mateo 4, que dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es por eso que la apostasía se multiplica cada vez más. Y dice asimismo en el 11 y 12, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es por ello que podemos mirar infinidad de predicadores que lamentablemente, ya una vez adquiriendo poder, riquezas, se apartan de la verdad y hacen conforme a sus deseos, sus pensamientos y sus pasiones. Y dice asimismo mi Señor Jesús, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y de esta manera, como les refería en el capítulo anterior, pues es perseverar, 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 para que Jesús en su momento, el Espíritu Santo, nos revele la idea correcta y poder escapar, como lo dice mi Señor Jesús, de todo lo que sobrevendrá en los días finales. Y bueno, pues este es la apostasía y el origen de la misma. Y bueno, pues leo sus comentarios
y nos vemos en la próxima.